que no vinieron el viernes pasado, un compañero, un hermano en la fe, le va a explicar lo que hicimos el viernes pasado. Entonces, se van a repartir 3 preguntas por cada grupo. Y después que las tenga, le vamos a dar el tiempo para que la respondan. Bueno, en esta noche vamos a hablar de los faltantes en la familia. Ya este tema se había predicado por nuestro hermano Jorge, pero Dios lo vuelve y lo trae a colación, por algo será, ¿cierto? Entonces, primeramente vamos a poner este tiempo en las manos de él. Voy a empezar con la introducción y luego les doy el tiempo para que respondan las preguntas. Voy a empezar con una pregunta, pero no es para el que la quiera responder. Si en este momento yo les pregunto qué falta en nuestros hogares, qué falta en nuestras familias, ¿qué responderíamos? Y yo digo que si no estamos con él, estamos entonces también la oración. Jordan. La confianza y el amor. Listo, mire que ya hoy tenemos respuestas espirituales. En otro momento hubiéramos respondido no falta dinero, comida, un medio de transporte, ¿cierto? Entonces el día de hoy vamos a ver que en realidad primero a lo espiritual. Aunque lo que nos mueve es la economía, primero tenemos que estar pensando en eso. Entonces cada uno va a mirar las preguntas, todas las respuestas tienen sustentación bíblica, entonces para que salgan acá a responderlos van a tener 5 minutos. ¿Listo? Y empieza a contar desde ya. Yo tengo que ponerle ya que él respondió desde lo mejor es la puerta ya está cerrada y Dios está contigo en casa. No puedo levantar y aunque no se me Quedan 2 minutos. Mis hermanos, listo, estamos con el tiempo. ¿Quién tiene la primera pregunta? Los otros grupos, por favor, hacemos silencio para que podamos escuchar lo que están exponiendo nuestros hermanos. Vamos a exponer desde ahí. Bueno, para que no tengan que pararse acá, pero les vamos a pasar el micrófono. ¿Listo? Entonces, lee la pregunta, la respuesta. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, me alegra. Bueno, la pregunta que nos tocó es, ¿qué debemos hacer para que Dios restaure nuestra familia? Digámoslo que como tal, más que todo, pues Dios tiene un propósito para todo y eso para mí es como un testimonio. Mi familia, pues que la que está acá, entenderá que yo tuve un proceso muy fuerte con mi mamá y le llegué a cargar demasiado odio y yo no la podía ver y por ende le reclamé muchas cosas y le critiqué demasiadas cosas y aparte de eso llegué a cometer algunos errores y Dios me pedía desde hacía mucho tiempo que perdonara, pero que perdonara de verdad y yo me llenaba la boca diciendo, no, pues él ya la perdoné,
pero de cierta manera llegaba un momento en el que yo la veía y aún sentía ese resentimiento y esa rabia. Yo la veía y yo decía, pero Señor, esto así no puede seguir. Y los que estuvieron el viernes en el Congreso pudieron ver que Dios volvió y me dijo que lo sacara de verdad. Y creo que en ese momento de verdad saqué el resentimiento que sentía hacia ella, porque ya la veo y la veo como esa mamá que quise tener en algún momento. Entonces el versículo de hoy es Jeremías 15:19. Por tanto así dijo Jehová: si te conviertes, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, convirtiéndose ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Bueno, vamos a complementar esa pregunta Escuchen por favor. con Segunda de Crónica 7:14. La pregunta es, ¿qué debemos de hacer para que Dios restaure nuestra familia? Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Amén. Listo. Es que esos versículos que acabaron de usar son los que el grupo mío también el Señor nos lo dio para la reflexión. Bueno, es que no importa porque es que recuerden o les voy a recordar, ese tema de los faltantes estaba basado en que en Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 13, 14 y 15, pero fueron basados únicamente en el verso 14. ¿Listo? Entonces es válido para las respuestas que tengan. ¿Listo? Bueno, si vemos antes de este verso, del 14, habla de cielos cerrados, ¿cierto? Habla de alacranes. Entonces, en estos momentos, ¿cómo está nuestra familia? ¿Tiene el cielo cerrado o lo tiene abierto? Si estamos totalmente unidos, hay algo que se nos está interponiendo en nuestra familia. Entonces mira que ahí en el verso 14 nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces en este momento, ¿qué debemos hacer para que Dios nos restaure? Para que nuestra familia vuelva a ser la de antes. Debemos orar, humillar, buscar su rostro. Listo. Ahora vamos al primer faltante, que sería la humildad. Muchas veces en nuestras familias vemos que hay personas que son poco humildes, vemos que otras son más humildes, que cuando pasa algo es quien agacha la cabeza, pide disculpas, pero vemos que hay otras que son muy altivas. Otras veces pensamos, estamos pasando por alguna dificultad y le reprochamos eso a Dios, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? Pero es que no, yo no entiendo por qué, sin saber o sin mirar qué estamos haciendo para que eso esté pasando en nuestra familia, en nuestra casa, sin mirar que de pronto son nuestros actos quienes nos tienen ahí sometidos. Entonces vamos a Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón. Voy a leerle aquí un pequeño introducción sobre la humildad. Dios solo nos pide que nos humillemos con un corazón que dice su palabra, contrito y humillado, ¿cierto? Y limpio, porque Él desea que nuestro corazón, que se lo entregamos limpio. Que dejemos tanta soberbia, arrogancia, altivez y muchas cosas más que no nos deja acercarnos a Él. Sabemos que aparte de esas cosas, hay muchas cosas que no nos dejan no nos dejan acercarnos a Él, sino siempre va a tener como esa excusa para no llegar a humillarnos delante de su presencia. Listo, entonces con respecto a la humildad, vamos a la pregunta número 2. ¿Quién la tiene? La pregunta número 2.
La pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿qué le pasará a la persona que acepte ayuda o consejos del mundo? Sí. Se va a escurrir. Vale, por favor. De pie. Bueno, el Señor me regalaba Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas veces nosotros buscamos consejos en el mundo, buscamos consejos de aquellas personas donde no debemos buscar, cuando principalmente debemos ir a la presencia de Dios y pedirle el consejo o la estrategia al Espíritu Santo, quien es quien nos guía a toda verdad. Amén. Amén. Te voy a complementar el versículo Isaías 31 del 1 al 3. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal y no retirará su palabra. Se levantará pues contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. Y el 6 dice, volvé a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Entonces vemos que muchas veces cuando necesitamos algún consejo, cuando necesitamos una voz de aliento, no vamos a los pies de Cristo, sino que primeramente vamos donde un amigo, y no está mal, porque muchas veces uno necesita un consejo de alguien, pero hay que saber a quién pedirle un consejo, porque si vamos donde una persona que está en el mundo, ¿qué consejo bueno nos va a dar? Ninguno. Tal vez en ese momento pensemos, sí, es que él me puede ayudar, digamos si es un faltante económico, entonces yo voy a ir a buscar ayuda donde aquel prestamista que me deja los intereses más baratos. Pero eso sí es lo que Dios quiere, eso sí es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Entonces debemos pensar muy bien donde quién vamos a ir a pedir ese consejo, porque mire que ahí ya Dios nos lo está afirmando en este versículo. Ay de los que vayan y busquen ayuda en Egipto. ¿Y qué tipifica Egipto? El mundo, el pecado. Entonces si vamos allá a pedir un consejo, atengámonos a las consecuencias, porque Él ahí lo está diciendo muy claro. Vamos a otro faltante que es la oración. ¿Cuántos aquí, pues respondámonos interiormente, cree que falta oración en nuestra familia? Vemos que muchas veces en la familia no hay un altar familiar, no hay una oración con los hijos, cada quien llega por su lado y ya. Y esto es algo muy importante en nuestras familias para poder estar de pie y todos unidos. ¿Quién tiene la pregunta número 3? Bueno, ¿cuál es la parábola en la que Jesús le muestra a sus discípulos que debían orar siempre? Nosotros la encontramos en Lucas 18:1, donde dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Bueno, en cuanto a esta parábola, el Señor nos dice que en todo momento sabemos que la oración es indispensable, porque esa es la relación que nos acerca más a Dios. En momentos de dificultad, aún en los momentos de alegría, orar dándole al Señor gracias. En todas circunstancias sabemos que sin la oración no somos nada, porque el cristiano que no ora, como se dice, el diablo se lo devora. Entonces siempre nosotros, aún cuando estemos en nuestros trabajos, en el estudio, donde sea,
tener como a Dios presente y en momentos que podamos conectarnos con Él, hablando por medio de oración en nuestra mente, hacerlo porque sabemos que el enemigo no descansa y que tenemos que tener esa constante comunión con el Señor. Bueno, sabemos que a través de la oración es como tenemos comunión con Dios. Pero lastimosamente cuando no hay oración familiar o individual, ¿qué podemos reflejar nosotros cuando no hay una comunión con Dios? Sí, porque cuando nosotros no nos llenamos, diciéndolo así, cuando nosotros vamos y oramos, nos llenamos, ¿cierto? Nos fortalecemos también. Entonces, cuando uno no está lleno, viene desánimo, no dice cualquier cosa y explotamos, ¿verdad? Entonces, debemos entender que la oración no es una opción, ¿cierto? Sino es una necesidad. Eso es una necesidad de todos los días. Y sabemos que esa necesidad es la que nos va a fortalecer todos los días a través de su palabra también. Amén. Para complementar la respuesta de Ángela, vamos a Lucas 18, del 1 al 8. Dice, parábola de la viuda y el buen justo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre. Había mucho en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de eso dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esa viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderle, os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. En esta parábola vemos cómo esa vida es tan persistente que el Señor accedió sin tener a Dios en el corazón y se dice pues que no respetaba ni siquiera al hombre. Entonces era una persona, digámoslo así, como en este tiempo el más malo. No respetaba nada, no le importaba nada. Y aún así él accedió a esta vida tan insistente. Si nosotros nos volvemos insistentes, persistentes con la oración, ¿cuánto Dios no hará con nosotros? Él nos va a escuchar, nos va a dar lo que estamos pidiendo. Entonces debemos ser insistentes en la oración y no desmayar. Y ante todo tener mucha fe. Vamos a la pregunta 4. ¿Quién la tiene? Por favor, ¿usted tiene? Bueno, la pregunta 4 dice, ¿qué debemos tener al momento de orar para recibir lo esperado? Digo que lo primero que tenemos que tener es fe, pero también una constancia, porque unas veces pues pedimos una vez, pero entonces volvemos a pedir a la semana y luego al mes y así, pues entonces así no vamos a dar respuesta de Dios, ¿cierto? Y me lo lleva a este me llevó a dos versículos, entonces voy leyendo el que tengo acá. Bueno, ya. El primero es Mateo 11:24, que dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, cree que lo recibirás y os vendrá. Y el otro que dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Está en Jeremías 33:3. Con este de Jeremías 33:3 vemos que si tenemos esa fe y tenemos esa constancia, incluso Él nos va a dar más de lo que le estamos pidiendo en ese momento. Amén. Listo, para complementar esa pregunta, bueno, si era la fe, lo primero era la fe. Vamos a Marcos 11:24.
24. Por tanto, oís que todo lo que pidiera orando cree que lo recibirá y lo vendrá. Entonces ahí vemos que Dios nos dice, todo lo que pidamos orando, créelo, cree que va a venir. Nosotros no podemos pedir con duda. Si nosotros lo estamos pidiendo es porque sabemos que no lo va a dar, porque Él es el dueño del oro y de la plata. ¿Y cómo no nos va a dar a nosotros los hijos? Porque si una persona en el mundo, un padre, quiere darle de todo a sus hijos, no nos va a querer dar Él a nosotros. Y Él es el dueño de todo. Entonces debemos de creer cuando pedimos, nunca pidamos con duda. Que si lo que estamos pidiendo no es para nosotros, Él nos lo hará saber. De alguna manera nos lo hará saber. Y nos va a dar lo que Él tiene en su propósito. Vamos a la pregunta número 5. ¿Quién la tiene? Dale. Está muy juicioso. Sigan así. Bueno, a nosotros nos tocó, porque es importante orar en familia. Encontramos 2 versículos. Entonces, acá les tengo el primero. Por nada se encuentra en Filipenses 4, 6, 7. Entonces dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que en todo momento tenemos que estar metidos con el Señor para poder sacar a nuestros hijos adelante, nuestra familia. No estar cargados por nada. Así pasemos miles de dificultades, miles de problemas. Sabemos que siempre tenemos un Dios grande ahí, ¿cierto? Dándonos la comida, llenándonos espiritualmente, porque creo que es lo más importante. Entonces, por nada nos debemos de cargar, porque Él siempre está presente. Amén. Bueno, y el otro es Lucas 11, 9 y 10, que es, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. No es importante orar en familia, porque sin oración yo creo que no, obviamente no va a estar el Espíritu Santo en la casa, y eso es como lo más importante como para estar en comunión con Él. Y es importante pues tener altares familiares y todo. Amén. Para complementar esta pregunta que dice, ¿por qué es importante orar en familia? Está en Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos, mis hermanos, que cuando nosotros oramos con nuestra familia, sabemos que la oración es que como acoger, ¿cierto? Porque sabemos que Él está ahí. Obviamente que cuando estamos nosotros solo con Él, es uno solo, ¿cierto? Somos dos, Él y nosotros. Pero su palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos, Él está ahí. Sabemos que cuando oramos en familia y creyendo, sabemos que Él nos va a dar, ¿cierto? Lo que le estamos pidiendo. Y hay que declararlo, cuando oramos tenemos que orar creyendo que ya está hecho lo que le estamos pidiendo. Obviamente, si está en el propósito de Dios, lo que Él nos va a dar, ¿cierto? Porque Él no nos va a dar algo para nosotros desviarnos. No, Él nos lo va a dar algo ¿para qué? Para nuestra conveniencia. Si en este momento en nuestra familia somos la única persona que ora, no lo dejemos de hacer. Oremos y pidamos porque los otros miembros de nuestra familia lleguen a la oración. Busquen la oración. Listo. Vamos para el siguiente faltante, que es buscar a Dios. ¿Quién tiene la sexta pregunta? La pregunta 6 dice, Miren los micrófonos. ¿qué es lo que primeramente debemos buscar como en nuestra familia? Yo digo que primeramente tenemos que buscar a Dios, porque cada uno somos testimonio propio de qué era nuestra vida sin Él. O sea, es una vida que ninguno queremos. Y lo refleja Mateo 6:33. Más bien, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. En lo económico, en lo espiritual, en todo,
simplemente buscar a Dios, que Él nos dará la respuesta para todo, para lo material, para lo espiritual. Podemos ver en muchos testimonios, como decía él, donde no hay vida, Dios recalca vida. Donde ya los médicos dan que no se puede hacer más nada, Dios dice, yo sí puedes. Efectivamente, ese era el versículo que respondía a esa pregunta. Primeramente debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Lo económico viene por añadidura. Todo lo que nosotros pensemos en estos momentos que nos hace falta va a venir por añadidura. Vamos a la siguiente pregunta, la 7. ¿Quién la tiene? Bueno, la pregunta número 7 dice, ¿qué es lo que primeramente debemos derribar en nuestras familias? Nosotros buscamos Colosenses 2, del 13 al 15, y dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué quiere decir estos versículos, hermanos? Que lo primero que nosotros tenemos que derribar en la familia es el pecado, ¿cierto? Si nosotros no derribamos el pecado, entonces no va a haber un cambio. Y acá dice que Jesús en la cruz dice que anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, ¿cierto? Pero esto pasa cuando nosotros morimos a ese pecado. También dice que despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que nosotros, cuando nos despojamos del pecado, vencemos a toda tiniebla que haya en nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debemos derribar? Ese pecado, porque si no derribamos el pecado de nuestras familias, va a ser imposible agradar a Dios, va a ser imposible seguirlo, va a ser imposible todo. Si seguimos una vida igual de pecaminosa, no vamos a hacer nada. Amén. Amén. Listo. Muy bien, debe ser el pecado, pero también tenemos Deuteronomio 12, del 1 al 9. En este pasaje vemos muchas veces cuando nosotros estamos en la iglesia tradicional, nosotros teníamos idolatría, nosotros no orábamos, sino que era una repetidera en la repetidera. Entonces en este pasaje vamos a ver qué es lo que debemos derribar, porque es algo que viene arraigado a nosotros. Voy a leer Deuteronomio 12:3, que hay el pasaje, ese versículo donde va pues concisamente porque es largo. Dice, derribaréis sus altares y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre en aquel lugar. Sabemos que cuando nosotros ya conocemos la verdad, el Espíritu Santo es el que nos va a reargüir, a botar, ¿cierto?, todos esos ídolos, diciéndolo así, porque sabemos que nosotros veníamos de nuestros antepasados creyendo, ¿cierto?, en una estatua que en realidad, como lo decía mi hermana, pura una repetidera y pedí, pero sabían lo que supuestamente se hacía el milagro, pero sabemos que es el mismo diablo el que usa, ¿sí me entiende?, como esa estatua para reconocer pues que hizo el milagro, ¿cierto? Entonces sabemos que cuando nosotros cuando el Señor nos llama a libertad, sabemos que Él va a poner ahí, diciéndole nuestra casa, su nombre, ¿cierto? Que ya morará el Espíritu Santo ahí. Listo, vamos a otro faltante y pues ya es el último, que es dejar los malos hábitos. ¿Quién tiene la pregunta número 8? La pregunta número 8 es, ¿qué debemos hacer para que Dios restaure nuestra tierra y nos deje vivir en ella? La encontramos en Crónicas 7, 14, 15. Y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla,
ora, me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Aquí queda comprobado una vez más que para acercarnos a Dios tenemos que estar siempre en oración, humillarnos y dejar nuestras malas costumbres. Así Él perdonará nuestros pecados y siempre sus oídos y sus ojos estarán pendientes de nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos bienestar a nuestras familias. Listo, para complementar esta respuesta vamos a Jeremías 7, del 1 al 7. Palabra de Jehová que vino Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esa palabra y di: oí la palabra de Jehová toda Judá, los que entráis que por esta puerta para adorar a Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestro camino y vuestra obra, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, este es. Pero si moráis cumpliendo vuestro camino y vuestras obras, si con verdad hiciera justicia entre el hombre y su prójimo, no oprimiréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviera en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestro Padre para siempre. Entonces en este versículo vemos cómo Dios nos reafirma de que debemos respetarnos, debemos orar en familia, debemos estar siempre pues como ayudando al prójimo. No tenemos que estar en guerra para que Dios nos deje, porque Él nos regaló la tierra. Pero si vemos, todo lo que está escrito se ha estado cumpliendo, todo se ha estado cumpliendo y vamos a llegar al final. Entonces si no queremos llegar a ese punto que a todos nos da susto, porque yo creo que si todos hemos leído la Biblia llega a ese punto cuando van a sonar las trompetas, da algo de susto. Entonces debemos de mejorar todo esto, cambiar nuestros malos hábitos y empezar a vivir para Cristo. Bueno, para finalizar ya es la 9ª pregunta, creo que la tienen por acá. ¿Ya? A nosotros nos tocó la pregunta: ¿qué pasaría si en verdad nos arrepentimos y dejamos los malos hábitos? Nosotros buscamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos, ¿verdad que sí? Vea que por todo lo que se ha escuchado, ¿verdad? Tenemos que orar mucho, ¿verdad? En familia, primeramente, porque como dice por ahí un dicho, ¿cómo es? Ya va. O el orden empieza por casa, ¿eh? Entonces yo creo que para uno poder estar como firme con Dios, yo creo que tenemos que tratar de jalar toda la familia. No es fácil porque no es fácil, pero yo creo que nosotros mismos como personas tenemos que tener como esa intimidad con Dios, ¿verdad? Y decirle: Dios, aquí está mi vida, perdóname. No podemos, como dice aquí, ocultar los pecados, porque de repente yo le puedo mentir a Consuelo, pero delante de Dios no puedo ocultar ningún pecado. ¿Por qué? Porque Dios sabe todo de mí, sabe hasta cuántos cabellos tengo. Entonces, primeramente que todo, para que Dios nos perdone y nos dé esa promesa de salvación, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es
pedir perdón y confesar nuestros pecados. Amén. Amén. Para complementar esa pregunta está en Jeremías 15:19, que la compartió la hermana ya. Dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, será como mi boca. Conviértese ellos a ti y tú no a ellos. Entonces vemos que en este pasaje que debemos convertirnos ya a lo largo de todo lo que hemos visto. Entonces es muy importante la oración y en verdad arrepentirnos de corazón y convertirnos a Él para que Él nos restaure y juntamente restaure a nuestra familia. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún aporte? Bueno, entonces vamos a despedir este tiempo. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor. Sabemos que fuiste tú, Señor, a través de Frangelis y de mi Padre Celestial, dando esta palabra a todas las personas que están en este lugar, Señor. Nos vamos de aquí, Señor, confiando, Padre Santo, que, Señor, esta palabra cayó en tierra fértil, que todas las personas, Señor, quedaron claras, Padre Celestial, en lo que deben de hacer, Señor, para no tener estos faltantes, Señor, para que tú restaures nuestras familias, Padre Santo, que todos podamos llegar a este lugar, Señor, junto con nuestras familias, Señor, a alabarte, a vivarte, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están en este lugar, Señor. Guárdalas, Padre Celestial, guarda sus familias, Padre Santo. Ayúdalas a entender, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de nosotros, qué es lo que necesitas, Señor, hacer con nosotros, Padre Celestial, que dispongamos nuestros corazones, Señor. Te damos gloria, honor y poder, Padre Celestial. Gracias, Señor, por traernos a este lugar. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia, Señor Jesús. Llévanos con bien acá a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.